que concierne a al delito imprudente. Este curso estaba planificado inicialmente para que se den 6 semanas. La otra semana va a tocar terminar todos los temas con un poco ya más de ligereza, de rapidez, porque falta lo que es la cuestión del delito imprudente, que lo trataré el día de mañana. En la siguiente semana, en una clase se verán 2 temas, entonces antijuricidad, causas de justificación, en la siguiente culpabilidad, y lo que tenga que ver con la explicación no es muy a fondo, pero vale citarla la teoría psicológica y la teoría normativa de la culpabilidad, con sus respectivos eh, subtemas que puedan haber. Y algo de la teoría del error, algo introductorio. Porque para ya la siguiente semana, el día viernes, se clausuraría el curso con el tema de autoría y participación. Y con eso acabaríamos la parte general. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la parte subjetiva del tipo, el dolo, la evolución, el concepto y la posición sistemática. En ese sentido, vamos a siempre estar, y yo les he dicho, vamos a estar siempre dándonos vueltas sobre la evolución histórica del derecho penal de las escuelas, porque eso marca un contexto histórico importante. Bueno, ¿cómo se le conoce al dolo? ¿Cómo se entiende al dolo? ¿Alguien tiene una definición del dolo eh, a la mano? ¿Cómo lo entienden al dolo? ¿Qué es el dolo? La intención de causar daño. La intención de causar daño. Esa definición, ¿de dónde la tienes? Okay. Pero del COIP, el antiguo COIP, el código penal de ahora ya nos da otra definición de dolo. El artículo 26 dice, actúa, primero que el artículo 26 lo sitúa en la sección primera de se titula la sección primera tipicidad, entonces acepta nuestro código una posición sistemática eh, ya alejada obviamente del causalismo y del neocantismo, ¿no? Y ahí lo ubica el dolo, entendemos como la parte subjetiva. Y dice, actúa con dolo la persona que, conociendo los elementos objetivos del tipo penal, ejecuta voluntariamente la conducta. Hoy ha sido la definición de la doctrina en ese sentido muy tarde. Esta definición del dolo como tal nos viene de Wetzel. Estamos hablando de los años, yo diría lo mucho, los años. Wetzel empieza a escribir desde la década de los 30, si es que no estoy mal, del siglo pasado, pero digamos que tal vez de la década de los 50, década de los 40. Y entonces en ese sentido estamos bien atrasados en la copia de los temas doctrinales. Pero a ver, la anterior definición que el código nos daba y que es la que ha dicho la compañera, designio de causar daño, y creo que la tenía como designio positivo de causar daño. Es una definición que no está aceptada bajo ningún concepto. Primero porque no se hace referencia a ninguno de los tipos, a ninguno no hace referencia a la construcción del tipo, ¿ya? Y en segundo lugar porque deja suelto o deja inexplicable la cuestión de otros tipos de delitos, que también pueden ser dolosos. Por ejemplo, la cuestión del delito omisivo, ¿no? Que también existe dolo y culpa en los delitos omisivos o imprudencia, y justamente los distintos tipos penales que pueden existir, ¿no? Justamente no solo existen delitos de resultados, sino que, y lo vimos en la teoría del tipo en general, existen delitos de mera acción, de mero acto o de mera actividad, también y los delitos de peligro, ¿no? Con las variaciones y los posibles temas de debate que puede haber sobre delitos de peligro en concreto y peligro abstracto.
Entonces, una definición que da, no da cabida a todos esos presupuestos que ya se han estudiado en la dogmática penal. Y entonces tienes una definición por, por más razonablemente reprochada, ¿ya? Aunque hay autores que, y eso por ejemplo lo dijo Miguel Díaz, espero estarlo parafraseando bien, en una entrevista que le hicieron reciente, eh, que hizo creo que el Instituto de Posgrado de la UCE, cuando le preguntaban sobre las reformas del COIP, Miguel Díaz es de los que, al menos así lo entendí yo, no está de acuerdo con que se defina al dolo en un cuerpo normativo. O sea, no debería definirse. ¿Por qué? Porque es un tema que no está definido. Ya, ¿en qué sentido? Bien, si bien es cierto, la doctrina mayoritaria ha aceptado la definición que está en el COIP, más o menos con otras palabras, ya, la que está ahí es más o menos parafraseada, eh, hay un sector minoritario de la doctrina que justamente está debatiendo los temas del fundamento de las teorías del dolo, de la existencia del dolo, que son la teoría, justamente las teorías de la teoría de la voluntad y la teoría de la representación, ¿ya? Teorías discutidas hasta el siglo pasado, igual. Entonces, ¿a qué me refiero? Que sabemos que el dolo es conocimiento y voluntad, ¿no? O así lo está cogiendo nuestro código ya ahora con la reforma y partiendo, como decía, de la definición de Betzel sobre el dolo, cuando ya se define el dolo natural. Pero hay un sector de la doctrina minoritario, no les podría decir todos los autores que se apegan a esa doctrina, no los tengo a la mano, pero sí uno, por ejemplo, el profesor Luis Greco, en el que se está tratando de prescindir de la teoría de la voluntad. Es decir, y del elemento volitivo en sentido general. Es decir, que para que exista dolo solo bastaría conocimiento. Este tema es un tema de debate y por eso es que Miguel Díaz dice que, y como todo en el derecho penal, ya se han dado cuenta, es un tema de debate. La construcción la construcción dogmática sigue en pie. Este tema sí tiene consecuencias, pues, prácticas, tendría consecuencias prácticas. Justamente, ¿cómo hacer la distinción entre dolo e imprudencia? Una. ¿Cómo hacer la distinción entre imprudencia con dolo eventual? Por ejemplo, ¿ya? Esos temas yo no los tengo estudiados y entonces a quien tenga la, la, la duda sobre estos temas, pues pueden ir a revisar la obra de Greco. Hay un artículo, un paper no tan largo en el Google, si está abierto al público en general, y pueden descargarse. No recuerdo bien el título de la obra, yo alguna vez lo leí así suavemente, no lo he analizado, pero pueden buscarlo como Dolo Luis Greco, PDF, y sí les va a salir. Ya. Entonces, por eso es que el profesor Miguel Díaz ha dicho que ha planteado razonablemente, ¿no? Que el tema del dolo no debería estar en los cuerpos normativos definido, pues al existir debates sobre el tema, no puede estar todavía definido como tal, ¿no? Pero en ese sentido también hay otros temas que tampoco están definidos todavía por la doctrina en sentido estricto y bueno, no sé hasta dónde se puede estar de acuerdo con la afirmación que ha hecho el profesor español. Pero bueno, nosotros no vamos a discutir el tema de Pupe, también me parece que se apega a la cuestión del, del dolo sin el elemento volitivo. Pero bueno, nosotros vamos a estudiar lo que ahora y terminar esto con lo que la mayoría de la doctrina dominante lo entiende. Entonces, ¿cómo se define al dolo? Al dolo se lo define como el conocimiento y la voluntad de realizar los elementos objetivos del tipo. ¿Ya?
Luzón, por ejemplo, que es algo que yo he estado siguiendo para la preparación de las clases y que también expliqué el anterior hace dos clases, ¿no? Luzón acepta la teoría de los elementos negativos del tipo. Y en ese sentido, entonces, la definición amplia que él da para el dolo es conocimiento y voluntad de realizar los elementos objetivos del tipo total o del tipo global de injusto. ¿Qué significa que exista dolo? Primero que hay que entender que existe un mayor, y esto desde el punto de vista de la antijuricidad, ¿no? Que existe un mayor desvalor subjetivo de la acción, ¿no? En ese sentido, o sea, habrá menor desvalor subjetivo de la acción en los delitos imprudentes, ¿ya? ¿Se acuerdan qué eran los elementos negativos del tipo? ¿A qué hacía referencia los elementos negativos del tipo? ¿Alguien? En el tipo de injusto se hablaba de la relación con el tipo de la antijuricidad, con el Ujú. tipo y la antijuricidad. Ya, Podría ser. pero eso es, hay la relación, va a ver, habíamos dicho que se pasó de la ratio cognoscendi a la ratio sendi, ¿no es cierto? En función de la relación que existe entre la tipicidad o el tipo, ¿ya? El tipo con la Ajá, todo anticuicidad. que se escapar. Pero, ¿qué significa entonces? Si hay una relación, pero la relación ¿en qué sentido entonces? ¿Cuál es la relación? Uy, vámonos, vámonos. Natalie, tú participaste. ¿Cuál es la relación que hay entre el tipo y la antijuricidad con la teoría de los elementos negativos? No Base a la teoría. entiendo. ¿Cómo es la relación? O sea, has dicho, hay una relación entre tipo y Ajá. antijuricidad, ya, pero eh, ¿cuál es esa relación? ¿En qué sentido? Mm, O sea, ¿qué debía contener el tipo? ¿Ya? ¿Qué más se entiende que contiene el tipo a la luz de esta teoría? Las causas de justificación, ¿no es cierto? Decimos que el ah, tipo tiene las causas de justificación. Contiene todo tipo, tendría también ya la causa de justificación y un poco también si es que quieres, o sea, la redacción del tipo por técnica legislativa no puede decir la persona que mate a otra eh, sin que obre causa justa será sancionada con pena privativa de libertad de tanto a tanto. ¿Ya? Esto no se podría poner en todos los tipos porque existe la parte general, ¿no es cierto? En la codificación, ¿no? Y eso también tiene que ver un poco, y recordarán ustedes la primera parte, lo de las normas completas y las normas incompletas. En sentido estricto, toda norma del tipo penal, incluso las normas de la parte especial, que aparentemente en la forma son normas completas, vendrían a ser normas incompletas en el contenido, porque todas las normas de la parte especial han de observar lo que dice la parte general. ¿Se acuerdan? Yo, permíteme compartir ya. Sí, sí, está habilitado, lo continúa. Bueno, entonces de la definición del dolo, la definición que vamos a coger es la de la doctrina mayoritaria y justamente es el dolo es el conocimiento involuntario y realizar los elementos objetivos del tipo. Para quienes acepten la teoría de los elementos negativos, ya, lo correcto sería hablar de el tipo total o el tipo global de injusto. Ahí está criterio pegado a los elementos negativos. ¿Qué pasaba en el causalismo con los elementos, con la sistematización del, de las categorías dogmáticas?
¿Qué pasaba? La tipicidad y la antijuricidad, ¿qué era? Eran conceptos exclusivamente objetivos, ¿no es cierto? Exclusivamente objetivos. ¿Ya? Y el único subjetivo, exclusivamente subjetivo, era la culpabilidad. ¿Qué pasa en el con la escuela neoclásica, neocantiana, neocausalista también? ¿Qué pasa con el tipo y la antijuridicidad? ¿El tipo y la antijuridicidad siguen siendo objetivos o no? O sea, son objetivos, pero ya se reconocen elementos. Digo objetivos, pero ya se reconocen elementos objetivos. Ya, pero entonces sigue siendo objetivo. O Ajá, sea, es predominantemente objetivo, predominantemente objetivo, ajá. pero no exclusivamente objetivos, ¿verdad? Ajá, Hay un juego de palabras, pero que tiene sentido. ujú. Exclusivamente para el causalismo, sí, objetivos, pero exclusivamente objetivos para el neocantismo, no, pero sí predominantemente objetivos, ¿verdad? O sea, es decir, por exclusión hay elementos subjetivos en la construcción del tipo, ¿no es cierto? Y es que, claro, ellos decían, a ver, ¿qué pasa con el delito contra la honra? Los delitos contra la honra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se valora objetivamente eh, una injuria? O ya se dan cuenta que hay ciertas construcciones en el tipo que tienen ánimo, finalidades ya incluidas en el tipo. Entonces, ya no es una construcción puramente objetiva, ni una valoración objetiva, sino una valoración ya eh, que requiere una valoración, y esa valoración justamente le da el carácter de subjetivo. En algunos delitos pueden existir elementos subjetivos del tipo, es lo que decía la escuela neocantiana, ¿no es cierto? O elementos subjetivos del injusto. Ya, y a saber, ¿no? Mesger, Fischer, Mayer se dan cuenta de esos temas, entre otros representantes. ¿Qué son los elementos subjetivos del injusto o los elementos subjetivos del tipo? Ya, son ánimos o fines distintos al simple dolo. No es lo mismo, necesariamente. O son, si es que se quiere, elementos requeridos expresamente por la descripción legal. Es decir, para que se configure el tipo, para que una acción encuadre en el tipo, tiene que cumplirse todo ese presupuesto que incluiría también ciertos ánimos, ciertos elementos que tienen que ver con ánimos o finalidades. Ya, ejemplo, a ver, para que se entienda, para que se entienda bien, de mejor manera. Escúchame un momento que se me pasó la diapositiva. El artículo 199 del Código Integral Penal. ¿Qué dice el artículo 199 del Código Orgánico Integral Penal? En el inciso segundo específicamente. El artículo 199 refiere a la vigiato. ¿Ya? ¿Qué dice respecto de la vigiato? Dice, la persona que con ánimo de apropiarse, inserte, altere, falsifique fierros, marcas utilizadas para la identificación de cabezas de ganado será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. ¿Ya? Eso está en el inciso segundo de este artículo. Miren ustedes que ya tenemos un elemento subjetivo. En ese mismo sentido, el artículo 231, transferencia electrónica de activo patrimonial, y el artículo 251, los delitos contra el agua. En estos dos, no los he copiado textualmente en mis notas, pero hacen referencia a ánimos. ¿Ya? ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, en el ejemplo de acá, el del 199, el abigeato, la persona sí toma o altera, por ejemplo, lo que dice aquí, fierros o una marca, pero digamos que lo altera con la intención o con el ánimo de jugar una broma, ¿ya? O, otro ejemplo, a ver,
suponiendo que nuestro código redactara el hurto como lo redacta el código español. Yo no vi que nuestro código lo redacta así, pero el código español lo redacta la persona que con ánimo de apropiarse, ya, de la cosa ajena, será sancionada con pena privativa de libertad de tanto a tanto. ¿Qué pasa si es que la persona toma el saco, un abrigo que no es suyo, por obvias razones, pero solo lo toma para trasladarlo a otro lugar, de la casa mismo del dueño del abrigo que lo invitó a una reunión, por decir? O lo toma, pero para coger su saco que está debajo de ese, ¿ya? No sé si me hago entender. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? La conducta es típicamente antijurídica, pero no culpable. ¿Se podría afirmar eso? Que la No, conducta es típica. ¿Por qué? no tiene el ánimo de apropiarse. Ya, justamente. Pero entonces, afirmar que la conducta es típicamente antijurídica no tiene sentido. O sea, decir, sí, es que él, su conducta se cumple el tipo de injusto, pero en sede de culpabilidad analizaremos si es que hay delito o no hay delito. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque la acción no está penalmente prohibida, pues. O sea, la acción está tomando un objeto que no es suyo, ¿ya? Pero que no realiza ningún injusto penal como tal. ¿Por qué? Porque para que se configure el hurto, como la redacción del Código Español lo plantea, tiene que haber ánimo de, ¿no es cierto? ¿Ya? Ánimo de apropiación. En ese sentido, entonces, la circunstancia es irrelevante. La conducta de la acción es irrelevante, por tanto, incluso es atípica, pues, ¿ya? No se configura ni siquiera tipo ahí. Entonces, lo que quiero decir es que justamente estos elementos subjetivos del tipo son parte integrante del tipo y entonces han de observarse para poder decir que X o Y conducta se adecua a esta descripción legal, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con los elementos subjetivos del tipo, de la descripción legal, con el tipo subjetivo como tal? ¿Creen que si es que un tipo dice la persona que con ánimo de, se pueda decir que si es que cumple todos los presupuestos, puede haber un delito imprudente? En otras palabras, habría una convergencia lógica, un punto de unión lógico el, entre descripciones legales, tipos que tengan elementos subjetivos, con el tipo imprudente? No, no es cierto. Y eso es un concepto mayoritariamente aceptado, como todo en el derecho penal también hay sus posiciones minoritarias, pero mayoritariamente es aceptado justamente eso. En la incompatibilidad que existe de los elementos subjetivos del injusto con la comisión imprudente, ¿ya? Y eso es lo que dice aquí la lámina. La doctrina mayoritaria, al menos la española, considera que los delitos con elementos subjetivos del injusto o del tipo son incompatibles con su comisión imprudente. Pues los ánimos específicos implican, en sentido, no el dolo en el sentido estricto, pero ya presuponen un dolo. Ahora, ¿cuál ha sido la evolución del concepto del dolo? A ver, hemos pasado de un dolus malus a un dolus natural. En el esquema causalista y en el esquema neoclásico, aunque ya, si bien es cierto, este último ya admite ciertas valoraciones subjetivas, ¿no? La posición sistemática del dolo, ¿dónde estaba? En la culpabilidad. Para estas concepciones, el dolo implicaba dos aspectos: conocimiento y voluntad de los hechos, uno, y un segundo elemento, la conciencia de su significación antijurídica, es decir, el conocimiento de la antijuridicidad de la acción. ¿Ya? Esto se desechó, ¿no es cierto? Sistemáticamente, ¿qué se hizo? ¿Qué traslado se hizo sistemáticamente?
El dolo, primero que el dolo y la culpa, ¿qué eran? Dolo y culpa eran formas de culpabilidad, ¿no es cierto? Entonces, estaban en la culpabilidad. Se trasladan a la tipicidad, ¿verdad? Esto ya lo explicamos incluso con el tema de la acción, ¿ya? Pero ¿qué pasa con el conocimiento de la antijuricidad? Ahora, actualmente, ¿dónde está el conocimiento de la antijuricidad? ¿Ese conocimiento de la antijuricidad pasó o no pasó también al tipo? ¿Qué pasó con el conocimiento de la antijuricidad? ¿Dónde está ubicado actualmente? Bueno, se quedó en la culpabilidad, ya. Luego pasamos entonces de un dolus malus con estos dos aspectos que se los entendía así en la construcción sistemática con esas escuelas, a un dolus natural o dolus neutro, ¿ya? Esta construcción es propia del finalismo, ¿ya? Y tiene un concepto restringido, nos dicen, a ver. ¿Cuál es la definición del dolo que da Betzel? Betzel citado aquí en Mirpuy. El dolo incluye únicamente el conocer y querer la realización de la situación objetiva descrita por el tipo de injusto. Si se dan cuenta que es la definición que la dábamos hace un momento, claro, con una variante. El Usón plantea la misma definición y habla del tipo total o tipo global de injusto, porque, repito, él acepta la teoría de los elementos negativos del tipo. Pero ¿qué hay que conocer? Y ahí viene justamente el tema de debate con la teoría de los elementos negativos del tipo. ¿Qué implica el dolo? Ese querer y conocer. Solo el tipo, si es que se quiere la parte objetiva o parte indiciaria, también creo que la llaman, ¿no? Del tipo positivo, o también implica conocer las causas de justificación. Ya, ese debate está ahí porque quienes aceptan la teoría de los elementos negativos del tipo van a decir que para que exista dolo propiamente dicho, ya, o sea, dolo en el sentido general y que abarque todas estas consideraciones, debe haber conocimiento y querer, ¿no? La realización de la situación, no solo objetiva en el sentido de verse, sino también que exista no de la parte solo objetiva, sino de la parte positiva y en el sentido de los elementos negativos tipo, de la parte positiva en general, ¿no? Y además que se conozca las causas de justificación, ¿ya? Pues ahí estamos hablando de dolo propiamente dicho. En la concepción o en la apreciación que hace Luxon Peña, apegado a la teoría de los elementos del tipo. Ahora, respecto del dolo, también de esta posición sistemática, de que si es que el dolo está en realidad se pasa completamente o se pasó históricamente a la categoría de la tipicidad, también hay autores que desde sus particulares apreciaciones dicen que existe una doble posición del dolo. El tema tampoco yo lo tengo estudiado, pero se los menciono por si alguien quiere verlo, revisar o criticar. Uno de esos autores es el profesor José Cerezomir, profesor español, que habla de la doble posición del dolo. ¿Ya? Ahora, si estamos diciendo que el dolo es conocer palabras de Betzel, o decimos que el dolo es conocimiento y voluntad de realizar los elementos objetivos del tipo global o tipo total de injusto, en las palabras de Luzón, ¿qué elementos podemos abstraer de ahí que tiene el dolo? ¿Qué elementos hay que configuran el dolo? A ver, Cintia, ¿qué elementos extraes de esas definiciones? El conocimiento y la voluntad. Ajá, justamente. El conocimiento y la voluntad. A ver, la doctrina estuvo dividida justamente entre el siglo
Sí, siglo XIX, inicios del siglo XX, con dos teorías que fundamentaban el dolo, la existencia del dolo. La teoría de la voluntad y la teoría de la representación. Esta última cobró mayor vigencia, ¿no? Es decir, porque también se estaba hablando solo de más representación que voluntad. Obviamente, si se dan cuenta, estamos retomando esos conceptos actualmente con el debate que ha puesto o al menos yo así lo veo, Luis Greco en el debate de los puristas, ¿ya? Pero sí, con la concepción de Betzel, incluso con la postura mayoritaria, nosotros podemos extraer que hay dos elementos, ¿no?, constitutivos del dolo, que es el conocimiento o la conciencia y la voluntad. Se habla de conocimiento, se habla de conciencia, y lo de conciencia voy a explicar por qué. Conocimiento porque se quiere conocer la materia de prohibición. Hay que conocer la materia de la prohibición descrita en el tipo, ¿ya? O es descrita en el precepto legal. Pero ¿por qué se habla de conciencia? Porque se dice que hay aprehensiones inmediatas y automáticas, que si bien es cierto, a prima facie no son ¿cómo les puedo decir? No son vistas o tomadas en cuenta, están ahí. ¿A qué me refiero? Sobre todo, esto lo podemos ver en los delitos, si es que cabe ya los delitos contra la administración pública, con aquellos que tienen la calidad de funcionario público, ¿verdad? Entonces, el tipo dice, sí, el funcionario público, ¿qué? O el médico, ¿qué? ¿Ya? Si se dan cuenta, la persona no necesariamente, si es que se quiere, pregona que es funcionario público, ¿no? Pero en su conciencia automática e inmediata, la aprehensión es inmediata y automática, él sabe que está ostentando la calidad de funcionario público. Por tanto, tiene la conciencia, ¿no?, y el conocimiento de que está en ese cargo. Por tanto, en ese cargo puede, de incumplirse un precepto legal que así lo contenga, ¿no?, puede acarrearle cierta responsabilidad penal. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, es decir, caerá en cohecho, en conjunción, en peculado solo el funcionario público, ¿no? Pero él tiene esa conciencia de que es funcionario público, ¿ya? Y el otro aspecto integrante del dolo es la voluntad. ¿Cuál voluntad? Porque ¿dónde hemos hablado de la voluntad? Ya en estas clases y como elemento de la teoría del delito. ¿Dónde hemos hablado de voluntad? En la acción finalista. No solo en la acción finalista. Luzón no es seguidor de la acción finalista. De hecho, ellos han dicho, y bueno, yo repito lo que he leído, yo no me atrevería a tanto, ¿no? Pero ellos han dicho que a Betzel ya hay que superarlo. Así lo han dicho, ya Betzel debe superarse. Y no es que lo divinizan tanto a Betzel, ¿no? Sí, Betzel fue uno de los más grandes penalistas de su tiempo. Ahora sabemos que el más grande penalista vivo es Roxin. Pero mira que muchos se siguen refiriendo a la teoría de Betzel como la mal llamada teoría de la acción finalista, de la acción final, ¿no es cierto? Pero sí, el concepto de voluntad lo hemos visto en la acción, no solo por Betzel. Todos aceptan ya la cuestión de la voluntad en la acción. Y habíamos nosotros visto que justamente para que exista acción el elemento central es la voluntad. Si no existe voluntad, o sea, si no existe voluntad, estaríamos hablando de que hay un supuesto de ausencia de acción. Si hay por lo menos un mínimo de voluntad, decimos lo contrario, ¿no es cierto? Pues que habían puesto muchos ejemplos. Y bueno, se analizará en otras sedes, pero no en la acción, no es exclusión de la acción. El ejemplo, valga la redundancia, el ejemplo del maquinista, yo les había puesto el ejemplo de un maquinista o de un chofer de un tren eléctrico al que le cae un rayo al tren y se descarrila y mata a más personas. Bueno, ¿hay o no hay exclusión de la acción ahí respecto de eso?
Decíamos que prácticamente no, porque la voluntad de él siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Ah, que eso lo podamos analizar y excluir en sede de culpabilidad o por último hablar de delito imprudente, bueno, es otra cosa. Es otra cosa. Pero la acción no se excluye. Entonces, el otro elemento del dolo es la voluntad, pero no la voluntad genérica o del concepto general de acción, sino ¿qué voluntad? Justamente la voluntad que está en la definición, la voluntad de realizar la conducta típica, de querer realizar todos los elementos objetivos del tipo. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las clases o formas de dolo que se conocen? Por ejemplo, Nicolás, ¿qué formas de dolo conoces? ¿Has escuchado? De manera general. Eh, Dolo directo, dolo eventual. Creo que son tres. Falta uno. Son dos nomás. Dolo directo e indirecto, entonces. No. Son dos genéricas de las que derivarían tres. Entonces ya me perdí. Pero son A ver, dos. espera, entonces. A ver, siempre me explicabas que había, o sea, también le decían de primer grado y de segundo grado, o algo así. ¿Ya? Uh-huh. ¿Pero a Ya, quién les decían de primer grado y de segundo grado? los gringos. No quién, a quién, no a quién, porque es persona. ¿A qué? ¿A cuál? ¿A cuál forma de dolo le decían de primer y de segundo grado? ¿Cómo era este? Es el... siempre era con ejemplo. A ver, espérate. ¿Al eventual? No, el eventual es la segunda forma en general de dolo. Entonces existen dos formas de dolo. Dolo directo y el dolo eventual, Leo. Sí, Y entonces el de primer grado sería el dolo directo, creería. Y el segundo sería de segundo grado el dolo eventual. no. Las dos formas genéricas, yo las he clasificado así porque a mi forma, y así está en los libros también, es así, o sea, sí, se nos enseña, se nos recita, ¿no? Dolo directo de primer grado, dolo indirecto. Algunos le llaman a este dolo de segundo grado y dolo eventual. Entonces de ahí estamos deduciendo que hay tres formas, ¿cierto? Pero de manera genérica, global, habría solo dos. Dolo directo, que puede ser de primero o de segundo grado, pero sigue siendo dolo directo, ¿ya? Y dolo eventual, que sería solo la segunda clasificación. Las únicas formas de dolo. Entonces, dolo directo de primero y segundo grado y dolo eventual. ¿Qué es el dolo directo de primer grado? ¿Cómo se entiende al dolo directo de primer grado? Voy a preguntar a alguien más. Dani, por ejemplo. ¿Tú conoces, has escuchado cómo se traduce el dolo? En realidad la palabra, se me fue en alemán, pero la palabra que refieren al alemán al dolo, ¿cómo es la traducción? La verdad, no. Textual. No ¿Alguien ha era escuchado cómo? supuesto, no era supuesto, de hecho, No, eso es Tatbestán, eso es tipo. es. No. ¿Alguien ha escuchado la traducción? Intencionalidad, la intención. Sí, justamente. ¿Te sabes la palabra en alemán? No la... No. No la tengo a la mano. No quiero quedar mal. Bueno, ya la voy a revisar. Pero sí, se la traduce como intención y de hecho ese es el dolo directo o dolo de primer grado. Se lo conoce como intención o dolo directo de primer grado. Ya, son las dos formas. Algunos le dicen a este también el dolo propiamente dicho. Ya. ¿Cómo se debe entender este dolo de primer grado? Es la forma más intensa del dolo. ¿Ya? Obviamente.
Si tenemos el del segundo grado, esta va a ser la más intensa. Si tenemos el eventual, ya vamos a ver por qué es la más intensa también. El elemento volitivo se presenta de modo más intenso. Ojo, el elemento volitivo. No estamos negando el elemento cognoscitivo. Y lo que importa es que el autor persigue la realización del delito. A ver, en otras palabras, esto lo decía Muñoz Conde, si es que no estoy mal. Para ejemplificar. El que quiere matar y mata. Ya, así de fácil. El que quiere robar y roba. El que quiere violar y viola. Eso es dolo de primer grado. El que quiere mutilar, coge y mutila a un miembro. Eso es justamente perseguir la realización de lo que el precepto legal describe. Si quieren, prohíbe. Ya. Prevalece. En el dolo directo prevalece la finalidad de producir el tipo sobre la inseguridad o probabilidad de su producción. ¿Ya? Antes de plantearles la cita de Roxin, en su momento la podrán ver. ¿Qué quiere decir con esto de la probabilidad de su producción? ¿Dónde han escuchado ustedes de la probabilidad? Tal vez alguien de los que ya ha estudiado Derecho Penal en la cuestión de los dolos. ¿Dónde se ha escuchado de hablar de probabilidad en referencia al dolo? Dolo eventual. En el dolo eventual. Ajá. En el dolo eventual se nos habla a veces de la probabilidad. ¿Ya? Y sí, pues hay quienes dicen, esto de la probabilidad es justamente propio del dolo eventual. No es tan cierto. ¿Existe o no existe probabilidad en todo? Es claro que sí. Es claro que sí. O sea, la certeza al 100% no hay. Objetivamente no hay, no existe. Pero no por eso se puede excluir al dolo de primer grado por el hecho de la probabilidad. No sé si me hago entender. A ver, un ejemplo. A quiere matar a B. Pues A le apunta con la pistola en la cabeza a B, tira el gatillo y lo mata. Ya. A quiere matar a B en el mismo ejemplo. A tira el gatillo y resulta que alguien le empuja a B, a y no logra matarle como él quiso, pero sí logra lesionarle. Alguien podría decir que no hay dolo directo ahí, por la probabilidad de la producción del resultado que él quería. Se podría plantear que no hay dolo. Resulta que no, ¿verdad? O sea, plantear eso no. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, si están comprendiendo la cuestión de la inseguridad o probabilidad de esa producción con la finalidad de producir el tipo. Sí. Alguien puede decir, claro, a ver, pero vino el agente externo y bueno, ¿hablamos o no hablamos de tentativa? Ya, bueno, sí, pero justamente, por eso se llama tentativa. ¿De qué va a ser en este caso? No puedes plantear tentativa de lesiones, ¿no es cierto? O sea, si le apuntó a la cabeza, con la pistola, con el afán de matar, de quitar la vida, y vino el tercero, C, sí, cierto es que ya no le dio el tiro por la intervención de ese en la cabeza, le llegó en el hombro y le causó una lesión, no podemos hablar que hay tentativa de lesiones, ¿no es cierto? ¿Sobre qué va a versar la tentativa? Y asesinato. Ya, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, justamente eso es lo que se quiere hacer referencia aquí. O sea, la probabilidad o la inseguridad de que se produzca el resultado que sí quería, ¿no? Guiado por la voluntad de realizar el tipo, ¿ya? No excluye la presencia del dolo de primer grado o del dolo directo, ya en el dolo en el que estamos. No excluye, sería absurdo. Tentativa, sí, bueno, hablemos de tentativa, pero justamente sobre la descripción legal de matar. A propósito,
Y claro, tentativa no va a haber, al menos tentativa de delito imprudente no hay. Pero bueno, y ahí es donde plantea Roxin justamente la cita. Únicamente hay que fijar el límite de que el grado de posibilidad representada suponga un riesgo mínimamente relevante y por tanto permita la imputación objetiva. Pues en el tan citado caso del sobrino que convence a su tío de que pasee durante la tormenta con la esperanza de que le caiga un rayo y lo mate, tal remota posibilidad es absolutamente inadecuada. Ya, aquí la primera cosa. Primero, que aquí, bueno, se está aclarando la cuestión de la probabilidad de la producción o no de un resultado, ¿cierto? Respecto del dolo, nos interesa que justamente si la intención era matar, la voluntad era realizar los elementos objetivos del tipo, es decir, matar, con el conocimiento de lo que describe el tipo, matar a otra persona, ¿ya? Y la prohibición que subyace en el precepto legal, es irrelevante. Pero también Roxin plantea otra cosa, justamente con el ejemplo del rayo, que, por ejemplo, ¿dónde estaba la...? Ya, el caso en el que el sobrino convence a su tío de que pasee durante la tormenta con la esperanza de que le caiga un rayo y lo mate, tal remota posibilidad es absolutamente inadecuada, por lo que, al conocer el sujeto una situación en la que no puede haber imputación objetiva del resultado, ni por tanto un hecho típico, su esperanza de que se produzca el accidente mortal tampoco es auténtico dolo, ni de primera clase, ni de segunda, ni de ninguna, ¿ya? O sea, conciencia y voluntad de realizar un hecho típico, sino un mero deseo jurídicamente irrelevante. Pues aquí Roxin nos plantea otra cosa, que justamente las cuestiones de deseos, ¿ya? No son relevantes para el derecho penal e incluso no tienen, no dan sustento a una imputación objetiva. Ya, yo este ejemplo sí lo había tomado antes y les decía, ¿qué pasa si es que yo mando a comprar a mi hija o a mi hermana pequeña el pan en una tormenta, ¿no es cierto? Incluso con el afán de que le caiga el rayo. Y miren ustedes que va a haber una posibilidad, la posibilidad de que le caiga o no le caiga el rayo, ¿ya? Si no le cae el rayo, bueno, no pasa nada. Si le cae el rayo, sí, hay muerte, ¿verdad? Hay una muerte. Ontológicamente hay un resultado de muerte. Jurídicamente, ¿es relevante para el derecho penal? A todas luces que no. ¿Es imputable jurídicamente a mí? No. Ya. Entonces, las dos posibilidades que Roxin plantea respecto de la posibilidad. La una en función de la imputación objetiva y de la relevancia para el derecho penal, y la otra que está ligada a la cuestión con el dolo de primer grado, o con el dolo, ¿no? De que si es que se produce o no se produce el resultado, eso no excluye la voluntad de realización y el conocimiento de los elementos objetivos del tipo. Dolo de segundo grado, dolo directo de segundo grado. ¿Cómo más se le conoce a este dolo? Michelle Loyana, tú más o menos tienes una idea de cómo otro nombre, te han dicho algún otro nombre que creas que puede estar relacionado con el dolo directo de segundo grado? No, realmente, Leo. Tal vez sería con la intención de cometer algo. La intención de cometer algo. A ver, primero ya habíamos dicho que de la definición de dolo de mera intención, o sea, si bien es cierto, en la anterior definición se habla de la intención, que es una de las traducciones correctas de dolo, ¿ya? Pero no dice nada respecto del tipo, entonces por eso planteamos que la definición correcta es la que se ha adoptado. Conocer y querer realizar los elementos objetivos del tipo, ¿ya? O del tipo global o tipo total de injusto para quienes acepten la teoría de los elementos negativos. Pero no se le conoce como intención al dolo directo de segundo grado. Más aún, si es que ya le he topado el tema de la intención en el dolo de directo de primer grado, pues es obvio que por exclusión no puede llamarse igual el dolo directo de segundo grado. ¿Podría ser este el indirecto? Ya, ese es un segundo nombre, dolo indirecto. Pero hay otra denominación, y esta otra denominación
es la que nos permite conceptualizar ya al dolo indirecto o dolo directo de segundo grado. De consecuencias necesarias. Entonces, ajá, justamente. A este dolo se lo conoce también como dolo de las consecuencias necesarias. Y definirlo así, o llamarlo así, nos acerca más a la nos hace recordar de mejor manera a qué hace referencia este dolo de las consecuencias necesarias. ¿A qué hace referencia? Justamente de que no se quiere precisamente la realización del tipo, ¿ya? Pero de existir consecuencias, no, que tengan que ver con otra realización de otra finalidad, si es que se quiere, de otra intención, pues las acepto, ¿ya? Y las asumo. O sea, la gente las acepta y las asume. En ese sentido, entonces se habla de dolo de consecuencias necesarias. O sea, la gente sabe, y como está aquí subrayado, que tal acción encaminada a otro fin va unida necesariamente y con seguridad de la realización de todos los elementos de un tipo delictivo, cuya producción, por tanto, aunque no le guste, también acepta. ¿Cuál es el caso famoso que se cita en todos los manuales de derecho penal? Es el caso Thomas. ¿Alguien ha escuchado del caso Thomas? ¿Ha leído en las referencias bibliográficas que tiene? ¿No? ¿Alguien podría poner un ejemplo? A ver, voy a preguntar. Denis, ¿podrías poner un ejemplo de dolo de consecuencias necesarias? A partir de la definición que está ahí en el cuadro. O sea, cualquiera que se te ocurra. En una constructora, ¿Ya? ya en una constructora, el operador de la máquina con la intención de asesinar a una persona, ¿Ya? no la persigue a él, sino hace de otra. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? Sí, puede ser. Ajá. A ver, el caso Thomas hacía referencia a una persona que quería cobrar un seguro por un seguro, me parece que por un barco. No estoy tan seguro si es que el barco era de él o no era de él. Pero su intención era estafar, ¿no es cierto? Cobrar un seguro. Para cobrar este seguro, lo que hizo fue poner una bomba en el barco. ¿Y quién creen que pasó? Mató a más personas, obviamente. Y entonces, claro, él acepta estas consecuencias necesarias, ¿no? Incluso, no sé si la palabra esté correcta, concomitantes a la intención inicial, digamos la intención general, y las acepta. Por tanto, habría dolo de consecuencias necesarias. Pero el hecho de que exista dolo de consecuencias necesarias, o dolo indirecto, o dolo directo de segundo grado, ¿creen ustedes que excluye la presencia del dolo de primer grado? ¿Creen? A ver, en el ejemplo propuesto, a ver, en el caso Thomas, ¿hay dolo de consecuencias necesarias respecto de qué? ¿De cuál delito hay dolo indirecto? ¿De terrorismo podría ser?
No, no, a ver. El ejemplo era que un señor quiere cobrar un seguro, ¿ya? Y la intención de él es estafar, es prácticamente estafar, cobrando un seguro por el barco, ¿ya? Irrelevante ahorita cómo estaría la ley ahí de seguros en ese momento, si es que había o no había ley de seguro. La cuestión es que quería estafar, fingiendo justamente un accidente, ¿no? Que causa un naufragio en el barco, ¿ya? Entonces él para estafar pone una bomba, explota la bomba, lesiona, mata, causa daños en otras propiedades, tal vez por la bomba, ¿ya? Y cobra el seguro. ¿Respecto de qué delito hay dolo de consecuencias necesarias? ¿O qué delitos? ¿Respecto de qué delitos hay dolo de consecuencias necesarias? De homicidio, de estafa. mm, De homicidio sí, de estafa no, pues. Pero esa Miren era su usted, intención, ¿no? claro, entonces mira tú que si es que esa era su intención, a ver, entonces hay dolo directo de primer grado respecto de qué? De la estafa. Y hay dolo de consecuencias necesarias respecto de qué? De los demás posibles delitos que pudieran darse. Homicidio, daño a la propiedad, ¿no es cierto? Ya, lesiones, si es que hubo lesiones. Entonces, ahí hay dolo de consecuencias necesarias. Respecto de estos tres últimos, respecto de la intención en general, no, pues ese es dolo de primer grado. Eso es lo que quería. ¿A dónde iba encaminada su voluntad? ¿Qué tipo era el que él quería realizar? Era el estafa. ¿Ok? Claro. Ahora, miren ustedes que en uno de los elementos aquí para la determinación del dolo de consecuencias necesarias es justamente y parecería ser, no diré que es, pero yo digo, parecería ser que es la posible certeza de que se van a producir esas consecuencias necesarias. La rayana certeza, ya rayar en la certeza, si se dan cuenta. O sea, es en los típicos ejemplos de las personas que, por ejemplo, quieran robar un banco y claro, ya ex ante rayan en la certeza en que dicen, sí, si es que tal vez hay un guardia en el banco y que de hecho lo hay, y el guardia trata de poner algún tipo de resistencia, pues nos va a tocar dispararle, lesionar o matar, bueno, lo que pase, posiblemente también golpear, agredir a quienes estén, ¿no? Pero la finalidad, ¿cuál es en un asalto de un banco? La finalidad es justamente apropiarse de dinero ajeno, ¿no es cierto? Entonces la intención, el dolo de primer grado va a estar respecto de ese delito, pero de lo posible, de lo que pase para el cometimiento de ese delito, estará compuesto, si es que se quiere, o integrado por dolo de consecuencias necesarias, o dolo indirecto, o dolo directo de segundo grado. He dicho tres denominaciones para el dolo directo de segundo grado. ¿Ok? Ahí estaríamos hablando también del concurso ideal de infracciones, ¿no es cierto? Claro, ahí hay que ver si es que cabe el concurso real o el concurso ideal. Ya eso ya habría que ver si es que se da o no se da la interrupción en la unidad de tiempo para adecuarlo a concurso real o concurso ideal. Sí, sí se puede dar eso. Ajá. Pero lo que estamos haciendo aquí el análisis no es concursal, sino en función de qué tipo subjetivo habría, ¿no? Entonces estamos diciendo que se puede dar en un mismo, se puede dar la valoración de dolo indirecto y dolo directo, porque la pregunta que yo hacía al inicio era si es que existe dolo de consecuencias necesarias, ¿excluye el dolo de primer grado? La respuesta ya con lo explicado es que no excluye, que se pueden dar ambos. Ahora, ¿esto tiene alguna relevancia práctica? ¿Esto tiene alguna relevancia práctica? Sí, para determinar la responsabilidad. De hecho, a ver, pero ¿en qué sentido determina la responsabilidad?
la responsabilidad no la entiendo en el sentido. A ver, responsabilidad como... A ver, cuando vemos el dolo estamos viendo como qué? nosotros el propósito y el resultado, ¿no es cierto? O sea, tenemos el resultado y de acuerdo al resultado vemos cuál ha sido la conducta delictiva. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros vemos en el dolo directo, ya nos acaba de señalar que tenemos nosotros ya el propósito y el resultado de lo que se quiso lograr. En la parte del dolo de segundo grado, tenemos en cambio otros resultados que estarían como desprendiéndose de la conducta que quiso realizarse, más o menos. Entonces, de alguna manera, dependiendo de lo que se ha querido hacer, con conciencia, con voluntad, versus lo que es el resultado, entonces se podría determinar la responsabilidad. A ver, en cuanto a la cuestión concursal, puede ser que sí hay relevancia. Sí, creía que sí. Pero en la cuestión punitiva, penológica, ¿hay relevancia práctica? Yo O creo que sea, no. yo creería al menos que en el dolo directo, el dolo de segundo grado, creería que en este podría abarcar más delitos. O sea, abarca, aparte de que en el posible caso de que abarque en el primer caso tenga un dolo directo, también ya tiene un dolo de segundo grado. Y está como primer punto, yo qué sé, el primero que es de estafa y el segundo que sería homicidio, lesiones y otros delitos podrían ser. Por eso, pero Entonces, estamos cayendo en la cuestión concursal igual. O sea, claro, no es que uno excluya al otro. Es decir, si es que mi intención era robar, pero en el camino terminé matando, golpeando, o sea, lesionando, incluso violando, por ejemplo, se han dado casos así. Bueno, y el N número de delitos que se den en el camino, claro, no es que excluyen, ¿no es cierto? Porque también sería absurdo dejar impunes esos delitos. Pero, y eso ya está en la cuestión concursal. Pero yo digo en la cuestión penológica. ¿Hay distinción penológica entre dolo de primer grado y dolo indirecto? no, pero ahí sí ya conoce, o sea, yo creo que entre los dolos y el concurso real de infracciones, entonces sí sería, o sea, el segundo ya abarca que, o sea, pueden incrementar tu pena, pero en el primero solo sería una diferencia teórica, hacer una Pero es que división. en el segundo incrementaría la pena, pero por cuestión concursal. Ajá. Por eso, pero en cuestión concursal. Pero en la cuestión penológica y en sentido estricto, no es cierto. Ajá. O sea, porque el código dirá, al menos nuestro código no dice eso. Nuestro código, primero, nuestro código no hace una distinción entre las clases de dolo. ¿O sí? No. ¿No? No. En el artículo 26 dice dolo. En el artículo 27 dice culpa. ¿No es cierto? Son las dos formas de tipicidad subjetiva. Respecto de la primera, nos dice que el dolo será dolo directo de primer grado cuando la intención sea realizar el tipo. No dice a punto seguido, el dolo será de consecuencias necesarias cuando no se quiera realizar un tipo, pero se acepte dichas consecuencias. No dice. No se presenta ni como atenuante ni nada, ¿no es cierto? Y el dolo eventual peor. No dice, ni siquiera lo define el dolo eventual. Entonces, como ha dicho no sé quién fue la última persona que participó, esto es una distinción teórica. Esto es una distinción pura y llanamente teórica. O sea, la cuestión de cuándo es dolo de primer grado y cuándo es dolo de segundo grado. Que tal vez si en algún... Ahora, yo no me he puesto a analizar sentencias, si es que alguien tiene esa posibilidad, ver si es que algún juzgador de cualquiera de las instancias ha aplicado penas menores en el dolo de consecuencias necesarias. No en la fundamentación concursal, sino en la fundamentación propia del dolo. Si me hago entender, no sé si es que alguien en algún momento se estudie eso. Podría ser un tema interesante también de una tesina también. Pero bueno, la cuestión es teórica, no así con el dolo eventual, no así con el dolo eventual. Con el dolo eventual la cuestión sí debería tener
porque también digo, en la práctica no sé si es que las sentencias valoren esto, pero se supone que en el doble eventual sí hay una relevancia práctica. ¿En qué sentido? Claro, en el doble eventual se da una distinción límite, ¿no?, entre dolo propiamente dicho con la imprudencia. Ya vamos a ir a renglón seguido a ver eso. Ahora, por regla, ¿los delitos son dolosos o son imprudentes? Por regla general. Dolosos. Dolosos. Ya. ¿Y cuándo son? Y por exclusión serían imprudentes. ¿Cierto? Sí. ¿Y cómo se hace esa exclusión en la tipificación, en la legislación? ¿Bajo qué sistema? Y por eso es que justamente es que por exclusión son los delitos son imprudentes. Ya lo había dicho alguna vez. ¿Qué sistema se tiene para la tipificación de los delitos imprudentes? ¿Qué sistema? ¿Números apertus o números clausus? Clausus. Números clausus. Ya. Por eso es que por exclusión los delitos, los demás delitos por exclusión serán imprudentes. Por eso es que se estudia también como tipo imprudente. Ahora, doble eventual. Doble eventual o dolos eventualis, ya esta es una traducción creo que a latín. No es verdad, no la he visto dónde, o sea, en qué parte de la evolución de la historia del derecho penal se habló de un dolus eventualis. Ya, porque de dolus sí se encuentran en historia del derecho, se encuentran en la legislación, es que cabe la legislación del Imperio Romano. Los dolus eventualis no lo he visto. Pero bueno, el doble eventual, ¿qué le caracteriza? El sujeto no persigue ni pretende realizar el hecho típico. Sabe que no es seguro que su conducta realice el hecho típico. O sea, solo sabe que es posible o eventualmente que su conducta realice el hecho típico. Pues que se le llama eventual. Doble eventual. Ahora, el problema es que ¿a qué suena esto? El sujeto no quiere realizar el hecho típico. No quiere. Y el sujeto sabe, pero solo sabe eventualmente o posiblemente que su conducta realice el hecho típico. ¿A qué suena esto? ¿En dónde no quiero realizar el hecho típico? En la culpa. En la culpa. Y en dónde no quiero y en dónde no quiero realizar, pero posiblemente sé que se realice el hecho típico. En la culpa con representación. En la culpa con representación o imprudencia con representación. Ya, culpa o imprudencia es lo mismo. Ya, no sé si al día de mañana yo no recuerdo si es que yo en mi exposición sé hacer la cuestión diferenciadora entre los términos, si es que es más correcto usar culpa que imprudencia o al revés. Bueno, culpa o imprudencia, el tema culpa o imprudencia lo encuentran en cualquiera de los libros, o como culpa o con imprudencia, ya creo que no está zanjado eso, ¿no? Aunque hay quienes plantean que no se debe usar culpa porque se puede de alguna manera inducir al error con la cuestión de la culpabilidad como categoría, ¿ya? Pero bueno, yo sé que ustedes no van a caer en ese error, entonces por eso vamos a usar culpa o imprudencia. Entonces, se habla, en la imprudencia hay dos clasificaciones. La imprudencia o culpa con representación y la imprudencia o culpa sin representación. A la primera también se le conoce como consciente y a la segunda se la conoce como inconsciente. Y entonces, todo lo que está aquí en estos dos presupuestos, este que va a volver a aparecer, el de ahorita, justamente parecería que estoy hablando de imprudencia. ¿Se dan cuenta? Por eso es que el doble eventual
justamente es el límite entre la imprudencia consciente y el dolo propiamente dicho. El dolo eventual marca esa línea diferenciadora entre las dos. Y entonces sí, pues aquí sí hay consecuencias prácticas. Porque el aplicar las teorías del dolo eventual van a determinar si es que o juzgo por imprudencia consciente o juzgo por dolo. Y penológicamente, ¿qué pasa? La imprudencia sí es menos punible que el dolo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son las teorías para distinguir el dolo eventual y la imprudencia? Se hablan de 3 teorías. Bueno, aquí están unos ejemplos de situaciones reales en las que se podría hablar de imprudencia consciente, se podría hablar de dolo. Entonces, eso se soluciona con las teorías. Entonces, a esto ahorita no le paren mucho asunto, son solo situaciones, ¿ya? Ejemplos. ¿Cuáles son las teorías para distinguir el dolo eventual de la imprudencia consciente? Teorías, primero del consentimiento, teorías de la representación y teoría de la indiferencia, ¿ya? No sé si ustedes han escuchado acerca del dolo eventual, por ejemplo, Maite, ¿qué has escuchado del dolo eventual? ¿Te han dado alguna teoría para hablar del dolo eventual? De estas de las que están aquí. No, no que recuerde, la verdad. Ya. Cintia, ¿tú tienes alguna teoría en la cabeza que te enseñaron para explicar el dolo eventual? No, ninguno de esos que yo recuerde. Ujú. ¿Sí te citaron al dolo eventual? Sí, eso sí. Ya, ¿y qué te decían del dolo eventual? Porque por ahí posiblemente aparezca. Del dolo eventual, recuerdo que nos habían explicado que era que no se tiene la intención de hacer daño, pero se termina haciendo algo así. Bueno, si es que te dieron esa definición, no hay una distinción con imprudencias. Te están definiendo ahí imprudencia también. ¿Ya? Michelle. No, realmente es lo mismo, es como que no tiene la intención de hacer ese acto, pero termina haciéndolo. Ya. Nico, tú. No, nomás citaron el dolo eventual, mucho menos, o sea, apenas si lo citaron, peor haber dicho que había teorías. Ya. Es que mira miren ustedes que si es que la cita de una definición de dolo eventual es la que han dicho los compañeros, ya. Que sí, justamente es la que está acá. Voy a regresar. Bueno, la que está ahí. El sujeto no persigue ni pretende realizar el hecho típico. Si les dicen, a ver, dolo eventual es y no sé cómo les iniciarían diciendo, pero dolo eventual es aquella, no sé, forma del tipo subjetivo en la que no se persigue realizar ningún resultado típico. Pues alguien con un poco de perspicacia va a decir, pero ahí también esa es una definición de imprudencia. Entonces, ¿qué? O sea, la imprudencia se la conoce también como dolo eventual. Miren ustedes que se están mezclando conceptos. Entonces, ahí uno dice, a ver, algo más debe haber, pues. ¿Por qué nos hablan de dolo eventual dándonos la definición a primera vista de imprudencia? Bueno, justamente las teorías son las que ayudan a diferenciar cuándo se estaría entre una imprudencia, no inconsciente, sino consciente, y un dolo, existencia de dolo, ¿ya? Entonces han sido esas 3 teorías. Teoría de la aceptación, teoría del consentimiento. Vamos a ver que lo que dije hace un momento, dije teoría de la aceptación, ya se ya conoce como teoría de la aceptación o teoría del consentimiento. Teorías de la representación, donde está la teoría de la posibilidad y la teoría de la probabilidad.
y la teoría de la indiferencia. ¿Ya? Teoría del consentimiento o aceptación. ¿A qué hace referencia esta? Primero que esta es una teoría subjetivista. Por coherencia con el concepto del dolo en sentido estricto, requiere un elemento volitivo, ¿ya? Pero la voluntad es de menor intensidad. Recordarán que en el dolo directo de primer grado, sobre todo en ese, la voluntad es de mayor intensidad. Sí, es decir, querer realizar los elementos objetivos del tipo. Obviamente el conocimiento está ahí. Ya, acá decimos que el elemento volitivo está ahí, pero de menor intensidad. Por eso es que dicen por coherencia con el concepto del dolo. Porque sí tiene razón, pues. A ver, si estoy hablando de un dolo eventual y digo que el dolo eventual, o así lo estamos ahorita estudiando nosotros, el dolo en sentido general, tiene como elementos del conocimiento y la voluntad. Si tengo una clasificación de un dolo, en este caso el dolo eventual, ha de verse o ha de necesariamente tenerse el elemento de la voluntad presente. Si es que no existe ese elemento de la voluntad, decimos no hay dolo. Ahora alguien me puede preguntar, pero ¿y en el dolo de las consecuencias necesarias dónde está el dolo? Pues el dolo está ahí a todas luces, el elemento volitivo, perdón. ¿Dónde está el elemento volitivo? Pues recuerden que se hablaba de rayar ya en las, casi ahí se raya en la seguridad de que va a haber consecuencias necesarias. Entonces ahí está justamente la aceptación, y así se lo definía el dolo de consecuencias necesarias. El sujeto no persigue un fin determinado, persigue otro, ¿no? Pero por perseguir ese otro, acepta las consecuencias necesarias. Vamos a ver una definición de esta teoría del consentimiento. El sujeto no desea ni pretende precisamente realizar el tipo y tampoco está seguro de si se producirá o no, pero planteándose la eventualidad de que se produzca el hecho típico, consiente en ella y la acepta. Ya, si el sujeto, en sentido negativo, el sujeto rechaza, descarta mentalmente esa eventualidad, ya que se había representado, o si confía en la no producción de ese resultado, no existirá consentimiento, ¿no es cierto? No existirá aceptación, por tanto, no existirá dolo eventual, y no y lo que cabría decir es que hay imprudencia consciente. Pero a ver, esta cuestión de aceptar o no aceptar justamente es una postura subjetiva, y por eso es que Luxon la mira como teoría subjetivista. Realmente y predominantemente exclusivamente y predominantemente subjetivista. ¿Ya? Ya no le pierdan de vista la teoría de la aceptación ahorita. ¿Ya? Porque hay quienes intentaron superar esta teoría con las teorías que vamos a ver ahorita a renglón seguido, pero ustedes ahorita no la pierdan de vista para que entiendan a lo que voy a llegar yo después. Ahora, las otras teorías han sido las teorías de la representación, formadas por la teoría de la posibilidad, formadas más bien por la teoría de la posibilidad y la teoría de la probabilidad. ¿A qué hace referencia la primera? No hay necesidad de elemento volitivo. ¿Ya? La representación de la posibilidad de producción configura dolo eventual. La teoría de la probabilidad dice, no hay necesidad de elemento volitivo, basta con la representación de la probabilidad. Hay quienes plantearán que no, posibilidad y probabilidad puede ser lo mismo, entenderse en el mismo sentido. Bueno, más allá de eso, miren que el elemento común aquí es que no hay necesidad del elemento volitivo. Es decir, se está excluyendo como elemento de la configuración del dolo la voluntad. Solo basta la representación. Ahora, ¿cuál es la crítica aquí que se hace? Primero, si es que se está hablando y se acepta como definición estándar que el dolo es el conocer y querer realizar los elementos del tipo objetivo o del tipo global o total de injusto
y repito por enésima vez para quienes acepten la teoría de los elementos negativos del tipo, estamos diciendo que sí, a todas luces tiene que haber elemento cognoscitivo y elemento volitivo. De alguna manera, para que exista dolo, cual sea su forma, sea ya de primer grado, sea de indirecto o sea eventual, debe estar presente el tema de la voluntad, ¿ya? Entonces no se puede excluir la voluntad. Esa es una de las críticas que hará Luxón. No se puede eliminar el elemento volitivo. La aceptación o no de la de la eventualidad es irrelevante, ¿ya? ¿Por qué? Porque la alta o baja probabilidad de producción del hecho es irrelevante por la alta o baja posibilidad de producción del hecho. Veamos un ejemplo. Y por eso es que yo les preguntaba hace unos minutitos atrás a algunos chicos, les decía, a ver, ¿qué han visto, qué han oído sobre el doble eventual? Porque hay bastantes personas que al doble eventual, cuando se lo define el doble eventual, justamente, si bien es cierto, lo definen como que el sujeto no quería realizar o aquella forma de tipicidad subjetiva en la que no se quiere realizar justamente el hecho típico, el hecho típico o el resultado típico, existe la probabilidad de que se lo realice. Entonces, esta es la crítica que Luxón está haciendo ahorita. Esta crítica que está aquí, esta también es una crítica a la teoría de la representación, tanto a la teoría de la posibilidad cuanto a la teoría de la probabilidad. No está criticando la teoría de la aceptación necesariamente, ya vamos a ver por qué, pero está criticando la teoría de la probabilidad y la representación. Y es lo que dice, la teoría de la representación en sentido amplio. Es lo que dice es que no me importa la probabilidad, porque la probabilidad pasa a un segundo plano. Y ahí es donde plantea esto. Y aquí voy a leerlo textualmente para ver si se entiende. Dice, si el autor, por mucho que se represente la posibilidad o incluso la probabilidad de realizar el hecho típico, no acepta esa eventualidad porque confía con un mínimo, aunque erróneo, fundamento, lo que ya veremos es que normativamente hay que exigir para que la confianza sea más que un deseo, ya, esto ya lo vamos a entender más adelante, en su producción. Por ejemplo, si el automovilista que por prisa va a irrumpir en un paso de peatones cuando cruzan varias personas es consciente de la alta peligrosidad de su acción, pero pese a todo confía arriesgadamente en su habilidad como conductor para esquivar y no atropellar a ninguna, no cumple el mínimo de desvalor de acción propio del dolo, por lo que es injusto considerar y castigar como dolosa. Por otra parte, y a la inversa, si aunque sean no muy altas las posibilidades de producción o la probabilidad de producción del hecho, el sujeto acepta esa eventual producción sin descartarla ni intentar evitarla, lo correcto es calificar esa decisión de la voluntad como dolo eventual y no como mera imprudencia consciente. A ver, no sé si se está entendiendo el por qué es irrelevante para este autor la probabilidad. La probabilidad está. Pero miren que hay situaciones en las que la probabilidad es alta y el resultado no se da. O hay situaciones en las que la probabilidad es baja y el resultado sí se da. ¿Se dan cuenta? Entonces, plantear la teoría de la probabilidad o de la posibilidad como criterios delimitadores de dolo, ¿ya? Dolo eventual con imprudencia consciente no es un concepto adecuado ni objetivamente racional, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el concepto que este autor, al que estamos siguiendo, al menos yo lo estoy siguiendo para las clases, es el adecuado? Justamente, y él, por eso es que, perdón, antes de ir a la teoría ya de Luxón, a la que él acepta, la teoría del sentimiento de la indiferencia. Este vamos a pasarlo rapidito. Esta teoría dice, hay dolo eventual si el sujeto muestra un sentimiento de indiferencia hacia la posible reacción típica que se ha representado. La indiferencia es tan solo indicio de aceptación. Ya. No, ¿a qué hace referencia la indiferencia? Es decir, al que me importismo. ¿Ya? ¿Puedo o no puedo? Me importa un pepino si es que atropello o no atropello. Ya. Esta teoría dice que si es que solo existe indiferencia, habrá dolo eventual. Si es que se muestra un poco de preocupación o apatía hacia lo que pasó,
estaríamos hablando de imprudencia consciente. Esto es una teoría que Luxon la descarta porque, y a todas luces, es una teoría subjetiva. ¿La indiferencia es tan solo indicio de situación? Sí. No es un criterio objetivamente tampoco racional, porque puedo o no puedo estar fingiendo indiferencia, ¿se dan cuenta? Y eso no significa que esté aceptando o no esté aceptando el resultado. Ahora, la postura de Luxon. Él dice que se debe hablar de una teoría restringida del consentimiento o aceptación. Es decir, él acepta la teoría de la aceptación, pero restringiendo. ¿Ya? Y justamente es por eso que no hacía una crítica como tal a la teoría de la aceptación y les decía, tengan en presente la teoría de la aceptación. La crítica a la que hizo hace un momento es a la teoría de la probabilidad y de la posibilidad, a las teorías de la representación. ¿A qué hace referencia la teoría de restringida del consentimiento? A ver, se pasa primero de la aceptación o no aceptación, ¿no? Se pasa primero de ese carácter subjetivista de la teoría de la aceptación trabajada anteriormente por la doctrina, a una teoría que él dice que tiene ahora una valoración objetiva, ¿ya? El deseo de producción, la confianza en que se produzca o no el resultado, pero el mero deseo de la producción o no producción no tiene fundamento objetivo. Por tanto, también es descartado. ¿Cuál es el fundamento objetivo? Solo se excluye por una confianza mínimamente fundada objetivamente, aunque errónea, en que no se produzca el hecho. A ver. Si yo no tengo licencia de manejar, sabiendo que no tengo la práctica necesaria para el manejo de motos, voy a decir un término que no sé si esté de forma adecuada dicho, motos de gran alcance. O sea, yo he visto que las motos tienen distintas formas. Hay unas motos grandototas, no sé si han visto, ¿ya? Esas propias de carreras. Y hay motos tipo, esas motonetas, creo que se las dice que son solo para paseos chiquitos, ¿no es cierto? Entonces yo digo, si es que sí, es cierto, yo sé manejar esas motonetas pequeñas que incluso no tienen una velocidad, no llegan a una velocidad tan exagerada, más aún, y no tengo licencia para manejar motos. Tomo una moto de estas motos de carreras, de motocross tal vez, de esas motos más pesadas, no sé el nombre de estas motos, y me aventuro a irme a manejar esa moto incluso por una zona donde hay una escuela. Yo me represento y digo, existen niños que caminan por esa escuela justo a la hora que yo voy a pasar. ¿Ya? Y confío en que no voy a producir el resultado lesivo, ya sea de lesionar a un niño o el resultado más grave que puede ser matar a un niño. ¿Tiene fundamento objetivo esa confianza en este ejemplo? No. No. ¿Podríamos hablar de probabilidad en este ejemplo? Sí se podría hablar de probabilidad. Pero ahora, ¿cómo cuantificarían ustedes la probabilidad? ¿Cómo cuantifican en el derecho la probabilidad? Miren que la probabilidad es una cuestión de números. La probabilidad se juega incluso con porcentajes. Matemáticamente incluso ecuaciones creo que son. ¿No es cierto? O sea, 50-50 es una probabilidad. ¿Verdad? 60-40, 90-10, 80-20. Bueno, ¿cómo valoro objetivamente la probabilidad de que voy a atropellar a un niño o no le voy a atropellar? ¿Cómo? ¿Cómo valorarían ustedes la probabilidad? ¿Cómo harían un ejercicio de probabilidad? Por la cantidad de niños que sale semanalmente a esa hora.
pero tú realmente crees que en la realidad, ya hice una redundancia, ¿tú crees que en la realidad quien va a agarrar una moto, como en el ejemplo que propuse, y sí, justamente no quiere salir él a matar, ¿no es cierto? No quiere el resultado. Ojo, verán que estoy haciendo estamos en doble eventual y lo que estoy tratando de explicar es la línea divisoria entre culpa consciente o imprudencia con representación con dolo, propiamente dicho, un dolo eventual. Si tú fueras esa persona, ¿ya? Tú haces cálculos estadísticos o de probabilidad o de ecuaciones, y esto en la probabilidad no se sienta en las ecuaciones diferenciales, en ecuaciones caóticas, no sé cómo se llaman. Tú haces cálculos matemáticos para coger una moto e irte. No. ¿No es cierto? O sea, ningún chofer agarra una calculadora y dice voy a hacer el porcentaje de riesgo que tengo para no atropellar a alguien en mi trayecto y el riesgo que tengo para atropellar a alguien en mi trayecto. Es imposible. Más aún, de hecho, casi todas las situaciones de la sociedad son riesgosas. Pero justamente, no todas pueden ser punibles. O no todas pueden ser en ese sentido dolosas, ¿verdad? Entonces mira que incluso desde ese punto de vista, la cuestión de la probabilidad, la teoría de la posibilidad, no tiene fundamento objetivo, ¿ya? Para poder decir que ahí hay dolo eventual o hay imprudencia consciente. No hay un fundamento. Hablar de probabilidades no tiene sentido, no tiene un sentido objetivo. Es una postura igual puramente subjetivista, porque igual, si tú dices voy a hacer un cálculo, ese cálculo va a depender de algunos factores. Primero que el cálculo de cuántos niños hay ahí o van a pasar por ahí es un cálculo imposible para la gente que va manejando la moto. Significaría eso, ex ante, que tú vayas al colegio y preguntes cuántos niños hay y cuántos niños salen, e incluso hacer estadísticas de rango de edad, hasta un nivel, al nivel máximo que tengan ahí de niños, en sentido de edad. Quizás se podría también tener en cuenta, no sé, la velocidad a la que iba en la moto. Ya, pero justamente, a ver, si tú rebasas la velocidad admitida, ¿ante qué estás? Efectivamente, ante una alta probabilidad de causar, no. Pero es que, a ver, hay probabilidad, pero es que eso te digo, o sea, yo lo dije al inicio y creo que sí lo planteé. Dije, ¿existe la probabilidad? Sí, existe la probabilidad. En todo hay probabilidad. Pero numéricamente puedes medir esa probabilidad. No. En casos así ya prácticos, no. Ahora, si el agente va a 20 kilómetros por hora, cuando la norma incluso le permite ir a 90 kilómetros por hora, y viene un suicida y se lanza al carro, se lanza a la moto, y tú lo matas, ¿es lógico que se puna esa acción? No, porque ni siquiera estás infringiendo la norma objetiva de cuidado. ¿No es cierto? Es absurdo. No es punible. Ahí no hay delito imprudente. Peor aún hay delito doloso. No hay cómo punir eso. Pero ahora, y este tema sí lo topamos hace algunos, este ejemplo parecido sí lo puse en la cuestión de, bueno, esto lo hablé en la posición de garantía, ¿no? En las fuentes, pero ojo, no confundir posición de garantía con deber objetivo de cuidado, no es lo mismo, pero el ejemplo es didáctico. O sea, si tú vas a 10 kilómetros por hora, respetando todas las normas de objetivas de cuidado, ya, pues alguien empuja a otra persona y cae y tú le atropellas eso más, no cabe decir que hay delito imprudente, peor delito doloso. El ejemplo tiene que estar justamente en quien infringe una norma de cuidado, porque obviamente estamos haciendo la distinción entre culpa consciente, imprudencia, entonces debe haber norma de cuidado, con dolo. Esa línea tan delgada divisoria, ¿ya? Entonces, en el ejemplo que yo proponía es un chico que sí ha manejado motonetas de esas de para paseo en
en parques, esas que se ponen los dos pies así, no sé el nombre, si alguien me lo corrige y sabe de motos, que lo diga, van los dos pies y no aceleran tanto, ¿ya? Y él, por creer que ya maneja eso, puede manejar una moto, de esas que yo digo, hasta ahorita nadie me dice cómo se pueden llamar esas motos grandototas, no sé de marcas, ¿ya? O incluso motos de motocross, ¿ya? Y no tiene licencia, por ejemplo, para manejar moto. Y sí, agarra la moto y se va a una velocidad que excede la norma de cuidado, él no puede plantearse ex ante la probabilidad, ¿no es cierto? Porque la probabilidad se la va a plantear en qué contexto se la va a plantear. Se la va a plantear perdón, ¿en qué sentido? ¿En un sentido objetivo o subjetivo? Subjetivo. A todas luces Subjetivo. subjetivo. Es que es imposible que él objetivamente diga, va a haber un porcentaje de 80 a 20 o de 30 a 70, porque más aún ese porcentaje va a variar justamente en todos los rangos posibles. Porque otra persona en la misma situación, a ver, pongamos a dos primos que van a hacer lo mismo, en las mismas condiciones. El uno puede que se plantee la probabilidad de 75 y 25, y el otro que se plantee la posibilidad del 50-50. ¿Cómo? ¿Bajo qué término objetivo? ¿Bajo qué argumento objetivo se plantearon esa probabilidad? No hay. Por eso es que la teoría de la probabilidad, yo también digo, no es un criterio objetivo, como lo ha dicho Luxon. Miren que yo les he planteado de cuestión ya un poco más matemática. No es una cuestión objetiva para valorar si es que hay o imprudencia con representación o dolo eventual. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería, acogiendo la teoría de Luxon que dice que lo que debe haber es una teoría restringida del consentimiento-aceptación? ¿Cuál sería esa confianza mínimamente fundada objetivamente? No una confianza en mera expectativa, no una confianza en esperanza, sino fundada objetivamente en este caso. En un caso parecido, ¿cuál sería? Para poder decir que hay dolo eventual o hay imprudencia consciente. Planteen un ejemplo, a ver. Sobre el mismo caso del motociclista, si tuviera el motociclista la licencia de conducir estas motos de carretera, si tuviera, qué sé, unos 5 años de experiencia manejando este tipo de vehículos, si no tuviera ni una sola infracción, Correcto. ahí estaría. Yo en un curso anterior que di de esto, igual decía, por ejemplo, ponía el mismo ejemplo, no con moto, pero sí con un carro. Entonces, sí, claro, a una persona que no ha tenido una sola infracción, que tiene una licencia ¿cuál es la licencia que les permite ya manejar hasta trailers? Tipo E, C, no sé cómo son, ¿ya? Que incluso, voy a exagerar, chuta, es hasta profesor en el sindicato de choferes profesionales de Pichincha, ¿ya? Que estudió tiene unos estudios sobre mecánica incluso, no ingeniero, pero sí mecánica básica, ¿no? Conoce de velocidades, de frenados, de motores. Y claro, tal vez esta persona con ese mínimo de confianza fundada objetivamente, si causa un daño, sí convendría plantearse entonces que, claro, pero planteando de que, claro, ha obviado una norma de cuidado en el sentido de que, por ejemplo, la norma le permite 90 hasta 90 y él sí, pues se pasó tal vez, no sé, 1 o 2 kilómetros más de velocidad, kilómetros por hora. No se podría hablar de dolo eventual, ¿no es cierto? No se podría hablar de dolo eventual, sino claramente de imprudencia consciente, ¿ya? Entonces, en ese sentido, o sea, el concepto, y yo me apego a ese que debemos usar, es que debe haber aceptación, pero fundada mínimamente, objetivamente. Ahora, si estoy diciendo que la teoría que se debe usar es la teoría de la aceptación, ¿qué es lo que debe existir entonces para que exista dolo eventual?
¿Cuál es el elemento que tiene que estar para que exista dolo eventual? Porque es dolo. Es un dolo. Esa aceptación tiene que estar en función de la voluntad. Voluntad. Justamente voluntad. Entonces, claro, si yo no he manejado nunca carros, no tengo licencia, cierto que no quiero salir a matar, no tengo licencia, sé que mi carro está, o el carro de mi papá, el que me voy a tomar para irme a una fiesta, está mal de los frenos. Sé que, ¿qué más le puede pasar a un carro? Está con las llantas lisas. Está lloviendo ese día. Y viene un amigo y me dice, vamos ya a la fiesta con el carro de tu papá, a sabiendas de que yo ya conozco esto, y me voy tomando en el camino con él, con quien me vino a ver, y me represento incluso de que puede ser que a esas horas pase una persona y yo la atropelle, y acepto que va a pasar eso. ¿Ante qué estoy? ¿Ante imprudencia consciente o ante dolo eventual? Ante dolo eventual. Ante dolo eventual. Ahora, mi pregunta es, y en cuestión de casos prácticos, también sería interesante que alguien haga ese estudio de en los delitos justamente de tránsito, cuántos se juzgaron por imprudencia, porque recuerden que la mayoría de delitos de tránsito pues son imprudentes, ¿no es cierto? Son imprudentes, pero si es que hay en algunos en los que se haya justamente aplicado dolo eventual, o sea, se haya juzgado con dolo eventual. Entonces, claro, ya no se juzgó, es decir, el delito imprudente de tránsito, sino que se castigó homicidio. Bueno, es que el homicidio sí es imprudente, pero en una de sus modalidades, pero un homicidio doloso, pero no con dolo de primer grado, sino con dolo eventual. ¿Me hago entender? O que no se juzgó lesiones en el delito imprudente, sino que se juzgó lesiones, perdón, no se juzgó el delito imprudente de tránsito, sino que se juzgó lesiones con dolo eventual. Eso sería interesante revisar si es que hay sentencias en ese sentido de cualquiera de las instancias, para ver si es que estamos aplicándole estas figuras, estos conceptos teóricos ya del derecho penal. Y bueno, esa es toda la exposición respecto de este tema de la parte subjetiva del tipo subjetivo, del dolo. Con lo que voy a terminar es justamente con la punición del dolo eventual. Teóricamente, el dolo eventual debería ser menos punible que el dolo tanto de primero y de segundo grado, ya justamente porque la voluntad es menor, pero no deja de existir voluntad, y más punible que la imprudencia. Esto es la única forma de verlo, a mi criterio, no es en la norma, porque en la norma no nos dice nada de esto, pero sería revisando casos prácticos. Una advertencia, porque alguien me puede preguntar, ¿y qué pasa con el error de tipo? Yo he escuchado que el error de tipo excluye el dolo. No, la advertencia justamente, la exclusión del dolo, es decir, el error de tipo se estudiará en un capítulo aparte denominado teoría del error. Ya, ese capítulo lo vamos a ver la siguiente semana. Y bueno, eso es lo que puedo exponerles respecto del tema del dolo. ¿Alguna pregunta? Una consulta. Sí tengo una pregunta antes de terminar. A ver, dale, Denis. Una consulta. ¿En todos los casos va a haber el dolo de primer grado? O sea, va a estar presente el dolo de primer grado, ya sea en el de segundo o en el indirecto y en el eventual. Es que el dolo de primer grado sí va a estar en el dolo de consecuencias necesarias. ¿Por qué? Porque la finalidad, si tu finalidad era robar, ahí hay dolo directo de primer grado. ¿No es cierto? En robar. Pero si es que tú por robar aceptas ya rayando la certeza
de que te va a tocar, porque planificas un robo, yo no sé, ¿dónde puedes planificar un robo? Pues en una base militar, ¿ya? Donde exclusivamente para robar, pues no es que vas a entrar a robar con, con pistolas de bajo calibre, pues si sabes que estás en una base militar y planificas todo un robo en una base de esas, pues implica que va a haber una balacera y eso ya lo he estado aceptando ex ante, ¿no es cierto? Entonces, pero si tú matas a un militar, al guardia, te lo toca lesionarlo, matar a otras 10 personas ahí adentro, no excluye que la finalidad del robo haya dolo de primer grado, pero respecto de los otros delitos, hablas que ahí existe dolo de consecuencias necesarias, pero de todas maneras es dolo. El dolo de primer grado no es igual al dolo eventual. El dolo de primer grado no es igual al dolo eventual. Ni el dolo eventual es igual al dolo de indirecto de consecuencias necesarias. ¿Por qué? Porque tanto en el dolo de primer grado cuanto en el dolo de consecuencias necesarias, sí hay una finalidad establecida de realizar un hecho típico. En el dolo eventual, no. En el dolo eventual, no. No quiere realizar el resultado típico. Pero hay una pequeña línea que delimita a ese dolo eventual, que es dolo. Cuando digo es dolo, no estoy diciendo que es dolo de primero ni dolo de indirecto, pero es dolo. Es dolo. Tiene el elemento volitivo. ¿Qué lo distingue del dolo? ¿Qué lo distingue de la imprudencia con representación? O imprudencia consciente, o culpa consciente. Esos tres nombres, grábatelos, ¿ya? Y entonces, para poder, en un caso concreto, decir que hay o solo imprudencia consciente, o solo, o hay dolo eventual, es decir, es una acción dolosa, tengo que aplicar estas teorías, ¿ya? Y he dicho, la teoría que más me parece a mí prudente es la teoría del uso, la teoría de la restringida de la aceptación, en la que debe haber un mínimo fundamento de confianza objetivo que te permita decir si es que se va a producir o no ese resultado. ¿Ok? La pregunta que yo quería plantearles es ahora, y esto que se quede en el aire porque no sé cómo resolverla, ¿cómo pruebas el dolo? No hay un parámetro para decir si es que tenía la intención o no tenía tanto plena Es que ¿cómo intención. pruebo el dolo? Claro, ¿cómo pruebo el dolo? Justamente, ¿cómo se prueba el dolo? Puede haber casos y casos. O sea, por ejemplo, digamos en el caso en el que el abogado tuvo la suerte de que o sea, una persona quería cometer asesinato, o sea, quería matar a una persona. Y bueno, tenía un diario, por ejemplo, y un diario especialmente escrito a esa persona con actos de odio, que quería matarle, quería verle desaparecer de este mundo. Ese podría ser ya una prueba. Ya, sí, ¿no es cierto? Claro, yo estoy de acuerdo en que justamente es eso. Hay que verlo en la cuestión, eh, como se dice, en la cuestión puntual, en el caso concreto. Puede ser que haya casos en los que sí se evidencia que la persona sí quería matar, pero justamente la cuestión a mí probatoria me parece complicada, ¿ya? Porque puede que incluso hay un video en el que se ve que alguien dispara A, dispara B, ¿ya? Hay un video, A disparando a B. En este caso pongamos que sí le causa la muerte, pero A podría decir, sí, es cierto que hay un video en el que yo salgo disparándole a B y le produzco la muerte, pero mi finalidad no era matarlo. Yo saqué la pistola por hacer una broma y no me di cuenta que la pistola estaba cargada. Es más, yo tengo permiso para portar armas, ¿ya? Y se me fue el tiro. Entonces, ¿él qué está alegando ahí? Él está alegando no un delito doloso, ¿no es cierto? Sino un delito imprudente, ¿verdad? Pero por eso, justamente, ¿cómo pruebo? ¿Cómo pruebo el dolo? Creo que esa pregunta, para mí a mí sí me parece una pregunta adecuada y prudente, ¿no? De cómo probar ya en la práctica el dolo. Miren ustedes que si no hay dolo, si no hay uno de los elementos del tipo subjetivo, no hay tipo. No hay tipo.
Hay una obra completa sobre el dolo y creo que y justamente se llama La prueba en el dolo. Sería interesante. Voy a buscarla y voy a subirla. Joan Aras, me acuerdo de eso para no quedar mal, de subirles de buscar y si lo encuentro subirlo, buscar el tema, el artículo de Luis Greco para subir, para igual pasárselos, sobre la posibilidad de prescindir del elemento volitivo en la construcción del dolo, y el artículo de Cerezo Mir para que se vea la doble posición del dolo. ¿Ya? Con eso terminaríamos el tema de hoy y el día de mañana con el delito imprudente. Espero que se haya abierto un poco el panorama respecto a este tema del dolo. Les agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias. Una buena noche con todos. Gracias, Leo. Gracias.